Increíble historia, una chica humilde devuelve una billetera perdida y descubre un tesoro oculto. Lucía caminaba por las calles adoquinadas de su barrio, con la mirada fija en el horizonte, donde los edificios antiguos parecían susurrar secretos de sus ancestros. La vida de su familia, inmigrantes quienes habían levantado un taller de costura con sus propias manos, la había forjado en un templo de esfuerzo y determinación. A sus 21 años, ya lidiaba con el peso de sus sueños y la responsabilidad que sentía al querer ser abogada. Mientras se acercaba a la universidad, cada paso resonaba en su mente como un eco de las expectativas que había sembrado su familia. Un día, mientras paseaba por el parque, el destino le presentó un dilema inesperado. Encontró una billetera olvidada, de cuero brillante, que parecía deslizarse de la realidad de su vida cotidiana. Sin pensarlo, Lucía decidió devolverla a su propietario, un empresario con una aura de ostentación que la dejaba perpleja. Al entregársela, el hombre la miró de reojo, como si su sencillez fuera una mancha en su mundo perfecto. Lo que buscas no está en tu apariencia, sino en lo que tienes para ofrecer, dijo, sus palabras cortantes como un cuchillo. Esa reacción le dolió más de lo que imaginaba, su rostro se encendió, y en su interior, una tormenta de emociones se desató. ¿Acaso era solo el reflejo de su futuro? Un futuro donde su esfuerzo podría ser menospreciado por la riqueza ajena. Sin embargo, esa herida se transformó en gasolina para su ambición. Lucía sintió cómo la rabia se convertía en determinación. ¿Por qué tolerar la injusticia que este hombre representaba? Al regresar a casa, comenzó a investigar sobre él, pero lo que descubrió la dejó atónita. Su éxito estaba manchado por la explotación en su barrio, hombres y mujeres que, como sus padres, luchaban por el pan de cada día. La desesperación se apoderó de su mente. ¿Cómo era posible que alguien pudiera acumular fortunas a expensas de otros? La angustia la llevó a buscar consejo con don Manuel, su antiguo profesor, un ferviente defensor de los derechos laborales. A medida que conversaban, las palabras de don Manuel resonaban como un tambor en su pecho. La historia de lucha de tu familia no es solo un recuerdo, es un legado que ahora debes asumir. Cada frase lo hacía reintegrar esa conexión que había sentido en el parque. Era su motivación, su razón. Quería hacer justicia. Mientras la intensidad de su investigación crecía, Lucía comenzó a desenterrar relatos olvidados de su familia, cartas que narraban batallas por los derechos de los trabajadores. El orgullo de su abuelo la envolvió, dejando claro que su lucha no era nueva, sino un hilo vibrante que necesitaba ser tejido nuevamente. Pero a pesar de esta epifanía, la presión sobre sus hombros crecía. ¿Debería presentar su verdad al empresario o mantener su lucha en silencio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada noche que pasaba, Lucía estaba más decidida, pero el miedo a lo desconocido la mantenía despierta. Era un tira y afloja interno, por un lado, el fervor por representar a los que no podían alzar la voz, por el otro, la posibilidad de que su vida se desmoronara ante un poderoso. Cuando pensaba en el encuentro que se avecinaba, su respiración se volvía irregular y su mente estallaba en un torbellino de pensamientos caóticos. ¿Realmente quería abrir esa puerta, arriesgarlo todo? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, llenando la habitación de una tensión palpable. La incertidumbre le corría por las venas mientras se acercaba. No sabía si estaba lista para el choque que podía producirse. ¿Cuál sería su siguiente movimiento?
¿realmente podría cambiar algo? La historia de la lucha apenas comenzaba. El viento azotaba la ventana, como un recordatorio de que las decisiones cruciales nunca llegan en momentos de calma. Lucía se acercó cautelosa a la puerta, sintiendo que el pulso se aceleraba en su pecho. Al abrirla, se encontró con una figura familiar, era don Manuel, su antiguo profesor, con su mirada penetrante y un rayo de preocupación en el rostro. No había mejor persona para acompañarla en este momento de turbulencias. ¿Estás lista para enfrentarlo, Lucía? Sus palabras resonaron en la habitación, llenando el aire con la electricidad de la incertidumbre. La joven asintió, consciente de que el camino que ella decidiera tomar influiría no solo en su futuro, sino también en el destino de aquellos quienes, como su familia, llevarían el peso del sistema injusto. Sin embargo, la inminente confrontación con el empresario no era su única preocupación. Durante las últimas semanas, Lucía había acumulado un arsenal de información y relatos documentados, deleteando constantemente sus propios miedos. El sacrificio y valentía de su abuelo parecían ahora palpables, traspasando el tiempo y hablándole directamente a su espíritu. Era como si el pasado luchara a su lado, empujándola hacia adelante con cada palabra leída. Necesito que entiendas que siempre habrá resistencias, continuó don Manuel, pero el valor se mide en la voluntad de actuar. Te propongo un plan. Los ojos de Lucía brillaron con la promesa de una estrategia. Se sentaron en la pequeña mesa de su sala, donde solía estudiar. Él le mostró cómo elaborar un argumento sólido, enraizado en la experiencia vivida de su familia. Al hacerlo, podía desmantelar no solo el orgullo del empresario, sino también la estructura de manipulación que él representaba. Era un acto de valentía, pero sobre todo, un acto de defensa de su propia identidad. La noche avanzaba, y Lucía sentía interminables revoluciones en su mente. A lo largo de su vida, había sido siempre una observadora pasiva de su entorno, sintiéndose atrapada en su rol como hija y estudiante. Pero ahora, todo estaba cambiando. En la penumbra, donde las sombras de su hogar se fusionaban con sueños e incertidumbres, Lucía comenzó a vislumbrar la figura de la defensora de los derechos, una mujer empoderada con la capacidad de hablar en nombre de aquellos que habían sido silenciados. Al día siguiente, decidió dejar atrás su miedo. Se vistió con un conjunto sobrio, pero profesional, llevando consigo los relatos de su abuelo como un abrigo invisible que la protegería del juicio ajeno. Cada paso hacia la oficina del empresario era un acto de desafío, una revolución personal alimentada por la rabia y el deseo de transformar la realidad. La nerviosidad estaba presente, su estómago se retorcía en un súbito vaivén mientras se acercaba al entorno lujoso de la oficina. Pero con cada paso, una claridad emergía en su mente. Defender su verdad ya no era solo un cambio para su vida, era un legado. Su voz comenzaba a tomar forma, enérgica y decidida, como un claro eco de las generaciones que la precedieron. Al cruzar el umbral de la oficina, se encontró con miradas de sorpresa, pero también con una sonrisa burlona del empresario. En ese instante, la tensión creció, y Lucía supo que había llegado el momento crucial. Algo dentro de ella se encendió, un combustible poderoso destinado a desafiar el statu quo. ¿Resistiría ante la presión de ese mundo indiferente, o sucumbiría a la sombra del miedo? A medida que la conversación comenzaba, las palabras fluyeron en su mente, preparándose para estallar en un torrente de justicia. Pero justo al abrir la boca para hablar, una serie de sombras se alzaron en el umbral de la verdad. ¿Sería suficiente con lo que había preparado? El aire se tensó aún más. La historia de su lucha estaba a punto de desatarse, pero el desenlace era incierto y peligroso. ¿Podría esta joven abogada cambiar el rumbo de la batalla que se libraba? Sin duda, el momento de la verdad había llegado. Dentro de la oficina, el silencio se volvió un eco que retumbaba en los oídos de Lucía. El empresario, con su expresión superior y su postura relajada, no pareció entender la gravedad del momento.
Para él, era solo un juego más en el que su poder inquebrantable lo hacía poseedor de todas las cartas. Pero Lucía sabía que, detrás de su sonrisa burlona, había muchas cosas que ocultar. El tiempo parecía detenerse mientras sus pensamientos se agolpaban, cada uno compitiendo por salir primero. Aferrarse a la preparación que había hecho durante días era esencial. Con un hilo de voz, comenzó a exponer los argumentos que tan cuidadosamente había elaborado. Palabras de su abuelo surgían en su mente, brindándole fuerza. Habló sobre la historia de su familia y de cómo cada sacrificio había sido un paso hacia la dignidad, un eco de injusticias que no quería que se repitieran más. Sin embargo, mientras lo hacía, se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Reconocer los puntos débiles de aquella figura poderosa y presentar la verdad requería un valor que apenas comenzaba a dominar. El empresario interrumpió, rápidamente descalificando su narrativa, riéndose casi de sus esfuerzos. ¿Crees que una anécdota conmovedora va a cambiar algo aquí? Este es un juego de negocios, y tú no estás en la mesa, dijo, su tono impregnado de desdén. Aquellas palabras casi lograron derribarla. Pero en el último instante, recordó los momentos en los que había sentido una chispa de determinación al hablar. Este no es solo un juego de negocios. Hay seres humanos involucrados, y no puedo quedarme callada. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. En ese instante, la revelación de su propia fuerza se cimentó como un nuevo ancla. Lucía comenzó a visualizar su posición no como una joven indefensa, sino como una parte esencial del cambio. La conversación se tornó un tira y afloja lleno de tensiones. Desde el interior, una voz interna le decía que este era su campo de batalla y que aunque las emociones eran intensas, cada palabra contenía el potencial de desmantelar la estructura de poder que había existido por demasiado tiempo. Habló de la responsabilidad social, del impacto que las decisiones del empresario tenían en las vidas de muchos. Mientras lo hacía, su confianza comenzó a crecer, como una llama avivada por el viento. Sin embargo, el empresario pronto recurrió a su otro arsenal, las amenazas disfrazadas de advertencias. Si continúas con esto, no solo te harás enemiga del negocio, también de aquel que te presenta la oportunidad. Su tono se volvió tumefacto, velando las palabras con un peligro sutil. Aquel gesto pudo desestabilizarla, pero Lucía lo tomó como un llamado a la acción. Alzó la mirada y, con más audacia que nunca, se despojó del miedo que amenazaba con envolverla. Cada respuesta estuvo tejida con la historia de su herencia, convirtiendo sus palabras en armas. Aquellas experiencias eran su respaldo, su escudo impenetrable. Se sentía capaz de desafiar no solo al empresario, sino también a sus propios temores. Con el pulso acelerado y el sudor clamando en su frente, Lucía concluyó su intervención. Cada palabra era como un ladrillo que construía su nueva identidad, poco a poco liberándose de las cadenas que la mantenían inmóvil. El empresario, aún en su confianza arrogante, parecía haber palpado la transformación que sucedía frente a él. La transformación de Lucía no solo la impactaba a ella, sentía que podía resonar en otros. Mientras el empresario fruncía el ceño, pensando en su respuesta, Lucía sintió que las sombras del miedo comenzaban a disiparse. La decisión que había tomado, de alzar su voz, había marcado un antes y un después. Sin embargo, una nueva preocupación surcó su mente: ¿qué pasaría si después de todo el valor que había encontrado, su enfrentamiento no resultara como esperaba? Su determinación luchaba con la duda que emergía, pero estaban muy interconectadas. La reunión no había terminado, y las horas de arduo trabajo se definirían en los próximos momentos. Lucía estaba lista para la respuesta del empresario, pero en su interior, una nueva pregunta surgió: ¿aceptaría el reto de mantener su posición, y qué otras verdades ocultas se enfrentarían? Quizás su lucha había comenzado, pero apenas estaba comenzando a rasgar la superficie de un cambio más profundo. El silencio se tornó pesado.
Lucía podía sentir cómo las paredes de la oficina se cerraban a su alrededor, aplastando la ligera confianza que había comenzado a brotar en su interior. El empresario, con una mirada fría, no se movió de su posición, convencido de que las palabras de la joven no tendrían repercusiones. Sin embargo, para ella, cada instante representaba una batalla interna. ¿No crees que puedes hacer una diferencia? Su voz retumbaba en su mente mientras intentaba mantener el control de la situación. Él no solo era un adversario, era el símbolo de un sistema que había aplastado voces como la suya durante demasiado tiempo. Lucía respiró hondo, recordando que la lucha por la dignidad no era solo un acto político, era personal, era su vida y su historia. Mientras el empresario comenzaba a articular una respuesta, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que he dicho hasta ahora se basó en emociones, pero no he aportado datos concretos. Es hora de respaldar cada palabra con hechos, reflexionó. Con determinación renovada, decidió que su próxima intervención no solo sería emocional, sino estratégica. Comenzó a desglosar cifras y proyecciones que evidenciaban los riesgos que el empresario corría al ignorar el impacto social de sus decisiones. Los estudios demuestran que las empresas socialmente responsables no solo mejoran su imagen, sino que también incrementan sus ganancias. La comunidad apoya a quienes la respaldan, afirmó, notando cómo la incomodidad comenzaba a sustituir la burla en el rostro del hombre. Cada documento que presentó hacía evidente el costosísimo error que sería desestimar su propuesta. La razón y la emoción se entrelazaron en su discurso, entrelazando su historia personal con estadísticas que hablaban de un futuro viable y sostenible. Poco a poco, el empresario empezó a perder la expresión burlona, y Lucía, invisible jugadora en esta partida de ajedrez, sintió como su pulso se sincronizaba con cada conclusión afortunada. De repente, los otros miembros de la sala, inicialmente desinteresados, comenzaron a prestar atención. La semilla de su transformación indudablemente estaba germinando. La llama de su convicción ardía más fuerte. Entonces, se detuvo para observar las reacciones. ¿Era posible que su enfoque no solo le diera voz, sino que incluso abriera un espacio de diálogo? La idea la entusiasmó, pero también la llenó de temor. Si se creaba un vínculo entre su propuesta y alguien de poder, ¿y si ese vínculo no duraba? La vulnerabilidad que sentía al exponer su verdad y al mismo tiempo sus ambiciones profesionales desbordaba el contenido emocional de la sala. En un instante de claridad, se dio cuenta de que esa incertidumbre sobre el futuro era la esencia misma de su crecimiento. Había un dilema en su corazón: si optaba por adelantarse a su miedo y hablar abiertamente sobre su deseo de que su voz contara, se expondría a un rechazo total. Pero resistir esa verdad podría significar renunciar a una oportunidad única. Aceptar el riesgo se convirtió en una proyección de su nuevo yo, el yo que había comenzado a forjar en esa sala. El empresario finalmente respetó el silencio. Mientras todos aguardaban, Lucía miró a su alrededor, reconociendo ese eco de expectativa en los rostros de sus colegas. La conexión que sentía no solo era con ellos, sino con su propia identidad. Había comenzado a desmantelar la imagen de sí misma que pensaba que debía ser, la joven callada y temerosa. Había pasado a ser una oradora apasionada y dispuesta a arriesgarlo todo por un cambio. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Mientras el empresario se enderezaba, preparando una respuesta que podía cambiar el rumbo de su carrera, un pensamiento aterrador cruzó su mente: ¿y si lo que había ganado hoy se desmoronaba en cuestión de segundos? La tensión volvió a llenar la atmósfera, como una tormenta cargada de incertidumbre. Lucía cerró los ojos un instante, se preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su lucha y qué escollos tendría que enfrentar para mantenerse firme en su camino. Ese es el comienzo, murmuró en su mente, mientras los ecos de su futuro bailaban al borde de la inminente decisión que se avecinaba. El momento decisivo estaba por llegar. El empresario se enderezó,
su rostro ahora era una mezcla de sorpresa y desdén. Interesante disertación, Lucía, pero los negocios no se manejan con emociones, comenzó, y su tono seco cortaba el aire como un cuchillo. Sin embargo, Lucía no se dejó intimidar. Había nadado en aguas profundas de su propia vulnerabilidad y emergido con valor, ya no iba a permitir que la intimidación la arrastrara de nuevo. En lugar de responder a sus palabras, Lucía optó por una táctica más astuta. Sabía que las emociones, por fundamentales que fueran, necesitan el respaldo de una estrategia sólida. Siguió hablando, esta vez con más determinación y enfoque. Las emociones, señor, son la raíz de las decisiones humanas y, por ende, también de las empresariales. Un empresario exitoso sabe equilibrar datos duros con empatía social. ¿No le parece que tomar decisiones sin considerar el impacto humano podría terminar siendo un error fatal? El silencio que siguió fue aún más pesado. Una brisa inquietante recorrió la sala. Notó cómo varios de los empleados intercambiaban miradas, como si estuvieran empezando a cuestionar su lealtad a un sistema que parecía más obsoleto que sólido. Lucía lo entendió, había tocado una cuerda sensible que podía ser la clave para construir puentes. Mientras seguía exponiendo su argumento, algo dentro de ella se transformaba. Las cifras que antes representaban datos fríos eran ahora parte de una narrativa vibrante que unía experiencias personales y proyecciones empresariales. Al hacerlo, descubrió que contaba una historia no solo sobre su propia lucha, sino sobre el potencial de sus compañeros espectadores. Sintió un impulso profundo de redescubrimiento personal. Era mucho más que una simple conexión emocional, se estaba forjando como una líder. El concepto de liderar no era algo que había considerado en el pasado, siempre había optado por seguir la corriente, pero estaba comenzando a aceptar que poseía una voz poderosa que podía influir. Un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ella. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una de las mujeres en la sala, quien había permanecido en silencio durante toda la reunión, levantó la mano. Lucía, ¿crees realmente que esto pueda cambiar las cosas de manera tangible? Preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Esa pregunta permaneció suspendida en el aire, haciendo que todos los ojos se centraran en Lucía. Tenía que ser clara, el momento lo exigía. Sí, creo que podemos hacer cambios. No solo en la empresa, sino en nuestra manera de percibir nuestras interacciones con el entorno, respondió, sintiendo la adrenalina en su voz. Expuso ejemplos de marcas que habían cambiado su rumbo y cómo esas decisiones habían llevado no solo a un aumento de ingresos, sino a un fortalecimiento de su relación con la comunidad. Su mente ululaba competitivamente, estaba tejiendo su propio destino y el de quienes estaban a su alrededor. Pero, de repente, la incertidumbre volvió a asaltarla. Aunque sentía que su camino estaba alineado con su propósito, también se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha circulaba en uno de los momentos más cruciales de su carrera. ¿Estaba realmente lista para capitalizar esta nueva identidad? La transformación no venía sin sacrificios y compromisos que quizás no estaba lista para hacer. Cuando el empresario finalmente habló, su voz era más baja, pero había un nuevo nivel de consideración. Dame tiempo para pensar y quizás, revisemos esto nuevamente la próxima semana. Las palabras, aunque sin promesas explícitas, llevaban el eco de una posible apertura. Con el cierre de ese encuentro, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad invadiéndola. Se había levantado y había hablado con firmeza, pero el camino que le esperaba podría ser de pruebas mucho mayores. Mientras salía de la sala, su mente se llenaba de preguntas, estaba lista para enfrentar los risibles desafíos que comenzarían a surgir, especialmente de sus propios miedos. Había creado una fisura en su zona de confort, y era solo el inicio de su viaje transformador. La mirada de la mujer de antes seguía en su mente. ¿Crees que esto pueda cambiar las cosas?
La pregunta se repetía como un mantra, desafiándola a traspasar barreras aún más rígidas. Lucía respiró hondo, mientras comprendía que esta no era solo una lucha por el cambio ajeno. Era el momento definitivo de su crecimiento personal. A partir de ahora, no solo sería parte de una conversación, estaría en el centro de ella. ¿Pero sería capaz de sostener esa posición ante las dificultades que se avecinaban? Al salir de la reunión, Lucía sintió la presión del aire externo como un nuevo desafío, como un recordatorio de que la transformación personal no siempre era un camino recto. Las preguntas revoloteaban en su mente: ¿cómo navegaría esta nueva etapa? ¿Estaría preparada para resistir la resistencia que surgiría ante su audaz propuesta? Mientras iba hacia su escritorio, cada paso resonaba con el eco de su propia inseguridad, pero también con la determinación de no dejarse llevar por el miedo. Dedicó los siguientes días a profundizar en su visión. La adrenalina del evento aún palpitaba en su interior, empujándola a investigar ejemplos de empresas que habían implementado cambio con éxito. Estudiaba estrategias, teorías de liderazgo y el papel de la empatía en la toma de decisiones. Había información clave si quería sostener su recién adquirida voz. Esto no era solo una cuestión de coraje, necesitaba respaldo sólido. Sin embargo, cada vez que se sentaba a escribir su propuesta, una voz interior surgía, cuestionando su capacidad. ¿Y si no te toman en serio? ¿Y si fallas? Esta autocrítica se convirtió en un obstáculo casi tangible. Un día, tras varias horas de frustración mientras miraba la pantalla en blanco de su computadora, decidió salir a caminar. La conexión con el mundo externo, la luz del sol acariciando su piel, le recordaba la razón de su lucha. La calidez del aire renovó su enfoque. Era momento de traducir el miedo en motivación. Regresó al trabajo con una nueva energía, lista para recoger del aire las inquietudes de sus compañeros. Líneas en su mente comenzaron a formar un bosquejo claro: no solo buscaría cambiar la mentalidad del empresario, sino que involucraría a sus colegas en el proceso. Las emociones que habían sido desechadas eran ahora su recurso más valioso. Comenzó a organizar reuniones informales, creando un espacio donde pudieran compartir sus perspectivas sobre la empresa y lo que deseaban ver en el futuro. Esa interacción fue un manantial de ideas, llenándolo de una energía contagiosa. Se dio cuenta de que, a menudo, el cambio lo impulsaban las voces que habían permanecido ahogadas por el silencio de la jerarquía. La autenticidad de cada uno, sus anhelos y frustraciones, alimentaba su resolución. El apoyo de sus colegas se volvió palpable. Sentía las miradas de esos que habían levantado manos temerosas en la reunión anterior, ahora llenas de esperanza y propósito. De repente, sus dudas empezaron a desvanecerse, la inseguridad se transformaba en confianza. Era un proceso que requería valentía, sí, pero en compañía, el riesgo no parecía tan terrorífico. Mientras se adentraba cada vez más en la preparación de su propuesta, Lucía se enfrentó a un dilema sombrío: la disyuntiva entre seguir luchando por el cambio o buscar un camino más fácil, uno menos desgastante, dejando que el conflicto continuara en la penumbra. Era un dilema que la confrontaba a diario y generaba un tirón en su interior. Aunque la comunidad que estaba empezando a formarse le daba fuerza, también la empujaba a un compromiso que ahondaba en su responsabilidad. Al final de una intensa semana de trabajo, Lucía se encontraba frente a su computador, revisando su presentación final. Era momento de exponer no solo ideas, sino su esencia misma. Respirando profundamente, sintió una oleada de consuelo. Se dio cuenta de que su desafío no era solo cambiar la estructura de la empresa, sino redefinir su propia identidad como mujer y líder. Sin embargo, al momento de cerrar su laptop, un mensaje emergió en la pantalla: era una invitación del empresario para discutir su propuesta antes de la reunión programada. La claridad de su visión se palpaba en ese instante. Sí, había dado pasos significativos, pero ahora se acercaba a un verdadero reto. La presión aumentaba.
¿Estaría dispuesta a enfrentarse a las objeciones y cuestionamientos del empresario sobre su propuesta? ¿Podría defender su enfoque sin flaquear, preparado para sufrir las críticas? Lucía sintió que la balanza de su transformación se pendía hacia un lado incierto, y aquella invitación se convertía en un presagio de una confrontación inminente. Era el momento de la verdad, un punto de inflexión decisivo. Pero, ¿podría mantener su voz firme cuando todo dependía de ello? Lucía se despertó esa mañana con la sensación de que el universo la observaba. La conversación con el empresario era inminente, y la ansiedad se deslizó en sus venas como un veneno lento, pero también como un poderoso recordatorio: este era su momento. Cuando se miró al espejo, los ojos que le devolvieron la mirada no solo eran de una mujer en busca de aprobación, sino de una líder dispuesta a dar un paso al frente. Pasó la mañana revisando su propuesta, ajustando detalles y ensayando respuestas. Anticipar cada posible objeción le ofreció una falsa sensación de control, y mientras lo hacía, comenzó a notar la fuerza detrás de su voz. Iba más allá de la lógica, estaba hablando desde su esencia. Y así, cada vez que repetía sus argumentos, comprendía que defendía no solo un concepto, sino la validación de las experiencias de su equipo. Al llegar a la oficina, el aire cargaba una electricidad palpable. Su corazón se aceleró al avanzar hacia la sala de reuniones donde el empresario la esperaría. Antes de entrar, se detuvo un momento. La luz del pasillo proyectaba su sombra alargada sobre las baldosas. En ese instante, entendió que su sombra representaba todas las mujeres que, como ella, habían navegado entre la inseguridad y la ambición. Aquel era su legado, y no podía permitir que el miedo la tapiara. Dentro, el empresario la recibió con una mirada analítica. Su presencia era imponente, y supo que los primeros minutos serían clave. Lucía comenzó a hablar, cada palabra fluyendo como un río que buscaba su cauce. Explicó su propuesta con esencialidad, dejando claro que su intención no era imponer un cambio, sino crear un camino en el que todos pudieran avanzar juntos. Observó cómo las cejas del empresario se alzaban en sorpresa. A medida que avanzaba, el empresario comenzaba a hacer preguntas incisivas, poniendo a prueba su preparación y determinación. Lucía sintió cómo su estructura de confianza se tambaleaba. Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente: ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si no tengo las respuestas? En lugar de rendirse a la inseguridad, decidió utilizarla como un combustible. En lugar de evitar las preguntas difíciles, profundizó en la esencia de cada respuesta, recuperando la conexión con sus colegas y sus aspiraciones. Con cada objeción que surgía, Lucía recordaba las voces que había recogido en sus reuniones. Se sintió cada vez más empoderada al señalar que no solo representaba sus ideas, sino las de un colectivo que ansiaba ser escuchado. A partir de ahí, lo que había comenzado como un encuentro de evaluación se transformó en un auténtico diálogo, un intercambio donde sus palabras resonaban con la autenticidad de su experiencia compartida. Sin embargo, el empresario no era alguien que cediera fácilmente. En un giro, le preguntó directamente sobre su capacidad de liderar tal cambio. Lucía sintió el escalofrío de la incredulidad, pero no se asustó. En lugar de titubear, sostuvo su mirada y respondió con honestidad, señalando no solo su conocimiento, sino la fuerza de su voluntad. Sé que hay obstáculos, pero también sé que cada resistencia es una oportunidad para aprender y crecer. Ese es el verdadero liderazgo. A medida que la conversación avanzaba, Lucía se dio cuenta de que la inseguridad que había sentido al principio se estaba transformando en determinación. Había abrazado su miedo y lo había convertido en una fuente de fuerza. La idea de que el cambio era posible, y de que estaba dispuesta a llevarla a cabo, comenzó a consolidarse en su interior como una certeza. Al final de la reunión, el empresario se quedó pensativo. La tensión del momento se disolvió con una promesa sutil, una inclinación hacia la apertura. Lo pensaré,
dijo, y esa frase sonó como un eco de validación y desafío. Lucía salió de la reunión con el corazón acelerado, llena de preguntas, pero también de posibilidades. Había enfrentado el miedo a lo desconocido y, aunque el resultado aún era incierto, se sentía más que nunca como una líder de su propia historia. Sin embargo, al volver a su escritorio, notó un mensaje en su bandeja de entrada. Era una respuesta del empresario, y el contenido la tumbó de un golpe. Te propongo una reunión con el resto de mi equipo directivo para discutir tu propuesta, pero hay ciertas condiciones. La balanza pendía de nuevo, esta vez no solo entre su confianza y los temores, sino entre su capacidad de conquistar aliados o apostar su futuro en una batalla donde podría no tener el control. Allí, en ese momento, Lucía se dio cuenta de que el desafío apenas comenzaba. ¿Estaría realmente lista para enfrentar las expectativas del grupo directivo? La presión aumentaba, y la verdadera lucha por su propósito apenas se vislumbraba en el horizonte. Lucía se sentó en su escritorio, el mensaje del empresario resonando en su mente como un tambor en la distancia. Las palabras condiciones la inquietaban, y su estómago se contraía ante la posibilidad de que aquello significa una evaluación de sus capacidades. Para ella no era solo una oportunidad profesional, era la esencia de su crecimiento personal lo que estaba en juego. Las expectativas del grupo directivo eran una montaña que parecía insuperable y, sin embargo, no podía permitir que el miedo la dominara. Mientras trataba de procesar el mensaje, su mente empezó a girar. ¿Qué condiciones podría haber? ¿Pedirían más detalles sobre su propuesta, o tal vez la confrontarían sobre su experiencia previa? Lucía sabía que enfrentarse al grupo representaría un reto diferente, no solo por el número de personas, sino por el poder que cada uno de ellos podía tener sobre su futuro. La verdad era que temía a la posibilidad de ser invalidada, de que su esfuerzo se devolviera como un eco vacío. El resto del día se volvió opaco y nebuloso. Sus colegas conversaban y reían, ajenos a la tormenta que se gestaba en su mente. En una pausa, decidió dar un paseo, buscando la claridad que parecía eludirla. Al salir a la calle, sintió el aire fresco en su rostro y comenzó a identificar los patrones recurrentes en sus pensamientos. En lugar de dejar que la ansiedad se apoderara de ella, Lucía decidió hacer un ejercicio de autoafirmación. Pequeños pasos que la llevaran de nuevo a su centro. Con cada respiración, se recordó a sí misma que había sido seleccionada entre otras tantas por un motivo. Sabía que la propuesta que había elaborado con tanto cuidado no era solo una serie de argumentos, sino el reflejo de su trabajo y de los sueños de su equipo. Mientras caminaba, el latido de su corazón comenzaba a sincronizarse con su determinación. Los preciosos momentos de silencio le permitieron imaginar la reunión no como un juicio, sino como una conversación valiosa en la que podía aportar. Llegó a su oficina y se sentó frente a su ordenador, abriendo un documento en blanco. Quería hacer una lista de posibles condiciones y cómo podría abordarlas. Su mente comenzó a fluir con ideas mientras la incertidumbre se transformaba en estrategia. Había algo liberador en planear. Se dio cuenta de que tenía que prepararse no solo para defender su propuesta, sino también para demostrar su valor y capacidad de liderazgo. El día siguiente llegó con la misma mezcla de ansiedad y esperanza. El mensaje del empresario había confirmado una reunión para el jueves. A medida que la fecha se acercaba, Lucía se centró en optimizar su presentación, anticipando posibles preguntas y preparando respuestas que reflejaran tanto su conocimiento como su determinación. Practicó su discurso, asegurándose de que cada palabra resonara con la fuerza de su experiencia. Sin embargo, sabía que necesitaría más que solo argumentos sólidos, tendría que mostrar su pasión. Mientras ensayaba frente al espejo, su postura se fue haciendo más firme. Esa imagen de liderazgo que había comenzado a gestarse en su interior se reflejaba de nuevo en su forma de hablar. Pero mientras crecía en confianza, también la duda se reactivaba.
Tendría que encarar no solo a sus colegas, sino a las miradas críticas del grupo directivo, cuyos rostros bien conocía por su reputación en la empresa. Ya en la reunión, un nuevo mensaje había llegado. Un miembro del equipo directivo quería hacer una reunión preliminar con ella antes de la reunión oficial. La incertidumbre llenó su pecho. ¿Se estaban preparando para cuestionarla o tratarían de darle una ventaja? ¿Conocerían sus temores o intentarían alimentarlos? Lucía entendió entonces que esta sería la prueba máxima de su resiliencia. Mientras cerraba la sesión en su computadora, una certeza firmemente plantada en su interior brotó: lo que estaba a punto de enfrentar no era solo una reunión, era un hito. Un punto de inflexión que podría determinar no solo su carrera, sino su propia. Autoconfianza. Con esa convicción, se preparó para la próxima etapa de su camino. Pero había un último pensamiento que la acechaba: ¿qué sucedería si desnudaban su vulnerabilidad? ¿Podría enfrentar las expectativas sin quebrarse? El momento de la verdad estaba cerca, y justo cuando creía estar lista, recordó con claridad una frase que resonaba en su mente: la autenticidad es el verdadero poder. Así, se adentró en la nebulosa de lo desconocido una vez más, lista para desvelar no solo su propuesta, sino la fortaleza que había cultivado en su interior. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Lucía entró a la sala de reuniones, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La luz fluorescente iluminaba el espacio, reflejando su nerviosismo en las paredes. Sin embargo, en ese momento, todo giraba en torno a una sola certeza: su voz debía ser escuchada. Esta era la primera prueba de su nuevo liderazgo, la ocasión ideal para demostrar que lo que había construido no era solo un proyecto, sino una manifestación de su visión. El miembro del equipo directivo que la había solicitado se sentó frente a ella, el rostro serio y atento. Lucía respiró profundamente y comenzó a presentar su propuesta, cada palabra cuidadosamente elegida, cada concepto respaldado por datos y un análisis preciso. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había un eco en su voz que le era familiar: la pasión. Esa chispa originada de las noches de dedicación, de los días de incertidumbre cuando había puesto todo en juego por su sueño. A medida que avanzaba en la presentación, notó que el hombre comenzó a mostrar signos de interés. Su mirada se tornó más receptiva y, a medida que sus ideas fluían, la tensión se disipó lentamente. Pero, a pesar de esa sensación de conexión, Lucía no podía evitar la sombra de inseguridad que aún la ataba. Cada pregunta que el hombre formulaba despertaba en su mente un ¿y si? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si subestimaban su capacidad? Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por esas dudas, decidía enfrentarlas. Una pregunta específica hizo eco en su mente: ¿cómo sabes que puedes liderar este proyecto si es tan ambicioso y diferente a lo que hemos hecho antes? La respuesta fluyó como un manantial, inesperada pero clara. El verdadero liderazgo no se mide solo por los resultados, sino por la disposición a aprender y adaptarse. He demostrado eso al adaptar mis estrategias, y esta propuesta es el reflejo de todo lo que hemos aprendido juntos. En ese instante, algo cambió. La mirada del director se tornó en reconocimiento. Lucía sintió que el aire se llenaba de autenticidad, un poder silencioso emanando desde el interior. Había convertido su vulnerabilidad en fortaleza, su temor en determinación. Con el final de la reunión a la vista, Lucía se sintió más capaz que nunca. Cuando finalmente el hombre se despidió, le dejó una pregunta que resonaría en su mente: ¿estás dispuesta a liderar y asumir los riesgos que vienen con ello? La respuesta estaba clara: era un sí rotundo, una declaración de intenciones. Los días siguientes fueron un mar de emociones. La incertidumbre seguía presente, pero también el sentido de propósito. Tras cada conversación entre sus colegas, Lucía comenzó a destacar más, no solo por su trabajo, sino por la confianza que emanaba. Sin embargo, para ella, la prueba mayor aún estaba por llegar.
La reunión oficial con el grupo directivo se acercaba rápidamente y la presión aumentaba. Cada vez que se acercaba a la sala, recordaba las palabras del director, su expectación por cómo Lucía lideraría el proyecto. La adrenalina corría por sus venas, había tomado posesión de su voz interna, pero ahora tendría que mostrarlo ante todo el grupo. A medida que el día se acercaba, Lucía empezó a cuestionarse una vez más, pero esta vez sus dudas se transformaron en una reflexión profunda. ¿Cómo se definiría ella misma una vez que enfrentara al grupo? Sabía que la autenticidad debía ser su aliada, y ser vulnerable era parte de esa autenticidad. El día antes de la gran reunión, mientras se preparaba, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, después de mostrar su verdadero yo, su esfuerzo no fuese suficiente? Pero entonces volvió a recordar. Lo que había logrado hasta ese momento no era simplemente sobre calidad profesional, era sobre la persona que se había convertido. Con la mente clara y un impulso renovado de autoconfianza, Lucía apretó los dientes y decidió que no permitiría que el miedo la paralizara. En su mente había un solo camino, avanzar. Era el momento de ser el cambio que tanto anhelaba. En ese instante clave, antes de cerrar los ojos para descansar aquella noche, una idea emergió. Podía no solo presentar su propuesta con la confianza y auténtico liderazgo que había cultivado, sino también plantear una reflexión para el grupo sobre la importancia de asumir riesgos en el mundo actual. Sabiendo que esa conversación podría llevar a un aprendizaje colectivo, su corazón palpitó con una mezcla de ansiedad y emoción. Las luces se apagaron, y las preguntas empezaron a surgir en su mente. Tal vez, solo tal vez, revelar su vulnerabilidad también permitiría que otros se sintieran inspirados a ser auténticos. Al día siguiente, el momento de la verdad se acercaba, y aunque el miedo aún acechaba, la determinación de Lucía brillaba más intensamente. Pero, al fin, mientras se preparaba para lo inevitable, una sensación extraña la invadió. ¿Qué pasaría si su autenticidad no solo abriera puertas, sino también desatara un potencial oculto en su equipo que ella aún no había imaginado? La sala de reuniones estaba llena de ejecutivos, miradas críticas y expectativas sobre sus hombros. Lucía no podía dejar de sentir la carga de esos ojos observándola, pero esta vez, la ansiedad que antes la había paralizado se transformó en una poderosa oleada de determinación. Había llegado a este punto a base de trabajo arduo y una profunda transformación personal. Estaba lista para mostrar no solo su propuesta, sino del mismo modo, el liderazgo y la fuerza que había cultivado dentro de ella. Las palabras fluyeron como un torrente. Su voz, en lugar de temblar, resonaba firme. Habló con datos concretos sobre el impacto social que el cambio propuesto podría significar no solo para la empresa, sino para la comunidad. Cada diapositiva de su presentación era como un ladrillo que construía su camino hacia la aceptación y el cambio. Lo que antes parecía una montaña insuperable estaba ahora surgiendo como una senda iluminada por su propia convicción. Mientras la presentación avanzaba, se dio cuenta de que sus colegas comenzaban a intercambiar miradas de complicidad. La tensión en la sala empezó a desvanecerse. Sí, había desafíos por enfrentar, pero su autenticidad estaba a la vista de todos. Finalmente, uno de los directivos levantó la mano, inquiriendo sobre el costo y los beneficios. En ese instante, Lucía sintió la conexión con cada uno de ellos. No solo discutían cifras, estaban debatiendo el futuro de un legado colectivo. Cuando terminó su presentación, hubo un silencio momentáneo. Lucía podía sentir cómo el aire pesado se transformaba en un susurro de reconocimiento. Los rostros serios se habían suavizado, la apertura estaba clara. El presidente del grupo, al final, rompió el hielo. Es una propuesta ambiciosa, y eso es lo que necesitamos. Pero, ¿estás lista para liderar este cambio, con todas sus dificultades? Esa pregunta sonó como un desafío, una oportunidad de afirmar su verdad. No titubeó.
Con firmeza y coraje, respondió, estoy lista. He enfrentado mis dudas y he encontrado la fortaleza en la vulnerabilidad. Este cambio no solo representa una nueva etapa para la empresa, sino un pacto con las instituciones de nuestra comunidad. Ella ya no era solo la hija de inmigrantes que soñaba con ser abogada, era la mujer empoderada que estaba dispuesta a dar la pelea por todos aquellos que no podían. El consenso se empezó a gestar. Expresiones de sorpresa y admiración comenzaron a rondar entre los directivos y, finalmente, el presidente les instó a considerar la propuesta de Lucía seriamente. Mientras las palabras de aprobación comenzaban a fluir, Lucía sintió el peso de su historia de vida, el sacrificio de sus padres y el legado de su abuelo consolidándose en un momento tangible. La transformación que había vivido estaba llevando a otras personas a reconocer su poder. No solo había presentado una propuesta, había logrado abrir un canal de comunicación sobre la responsabilidad social y el impacto humano dentro del ámbito empresarial. Hubo un sentido de unidad en la sala que nunca antes había experimentado. Era un reconocimiento no solo a su esfuerzo, sino a la fuerza comunitaria que todos compartían. Después de varias rondas de discusiones y ajustes, finalmente se tomó una decisión. El grupo directivo apoyaría su iniciativa y estaban dispuestos a trabajar en conjunto con ella para implementarla. Al salir de la reunión, Lucía sintió que había conquistado su mayor victoria. Ya no se trataba solo de un cambio en el equipo directivo, su crecimiento personal se había cimentado hasta integrarse en su esencia. El camino que había recorrido, lleno de incertidumbres, se transformó en reconocimiento y confianza sólida. Su voz había sido escuchada, valiendo más que 1000 justificaciones. La satisfacción de lo conseguido se entrelazó con la realización de que su vida no sería más la misma. Lucía se sintió como una abogada de los derechos no solo de su propia historia, sino del futuro que había empezado a construir para muchos. Ya no temía a las críticas ni al rechazo. Sabía que su lucha había comenzado, pero estaba lista para enfrentarse a cualquier adversidad que se presentara. Mientras regresaba a su escritorio, el eco de las palabras de don Manuel resonaban en su mente, el legado de tu familia es ahora tu responsabilidad. Esa misión se sentía más clara que nunca. Además, había comprendido que su batalla individual era un grano de arena en la construcción de un sistema más justo. Este era solo el principio. Había encontrado su voz y había aprendido que el crecimiento personal y profesional eran de la mano. La verdadera transformación que había sucedido en su vida era solo un reflejo de la confianza y la pasión que llevaba consigo. En su corazón, Lucía sabía que las sombras del miedo que alguna vez la habían acompañado estaban completamente desvanecidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que esto es crucial.